Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. América Latina ha expulsado de su tierra y de su hogar a millones de seres humanos porque somos una región con altos niveles de corrupción, pobreza y violencia, y porque nuestros países ofrecen pocas oportunidades. Usted es una persona decente e inteligente, trabaja para vivir y comprende cómo funcionan el mundo y la gente. Usted sabe que vivir en casi cualquier nación latinoamericana lo expone a estar en peligro constante, ya sea a su integridad física o por la pérdida del escaso sustento debido a la fragilidad de los trabajos. Vivir en México o en la mayor parte de Centroamérica o en la Colombia de Petro o la Bolivia de Arce y Evo Morales, y no digamos vivir en la Venezuela de la criminal narcotiranía de Maduro, entre otros, es vivir en zona roja, en la cuerda floja. La vida vale poco, la seguridad brilla por su ausencia, la economía es insuficiente, la justicia, cada día más, está al servicio de la corrupción y el narcotráfico. Los países donde la gente se queda, que son los menos, tienen democracias razonablemente funcionales, tienen libertades civiles y las seguridades y certezas mínimas suficientes para soltar las riendas de la vida, para construir hogar, familia y comunidad. América Latina tiene muchas tareas pendientes. La primera, aprender a votar por mejores presidentes. Los populismos, la corrupción, la incompetencia de los políticos y la indiferencia de las élites son una mala ecuación para nuestra región. Estados Unidos y Europa han sido por décadas el destino de los desterrados, el lugar al que casi todos van a trabajar sin descanso, la tierra a la que van a llorar lo que dejaron atrás, la comunidad a la que van a soñar. El occidente libre y desarrollado es el destino de quienes sienten que su país los traicionó, pero ese destino se está cerrando. Por eso, la misión, la responsabilidad, el reto de las actuales generaciones de latinoamericanos es lograr los acuerdos mínimos suficientes para diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo que les dé esperanza, oportunidades, futuro y bienestar. Así es. La misión es vencer nuestro subdesarrollo político. La responsabilidad es construir democracias republicanas con Estado de Derecho, donde a las leyes y a los ciudadanos se les respetan. Y el reto es convertir a nuestra América Latina en un destino para todos los que quieran trabajar y vivir en paz. Este milagro solo puede suceder en libertad. América Latina es una región con altos niveles de corrupción, pobreza y violencia, lo que provocó que millones de latinoamericanos salieran hacia Estados Unidos y Europa en las últimas décadas en busca de mejores condiciones de vida. El subdesarrollo político de la región es de tal magnitud que millones de latinos han preferido poner en riesgo sus vidas en las selvas del Darién o los desiertos de México, vulnerables a los ataques del crimen organizado, con tal de dejar atrás el infierno que viven en sus respectivos países. Esos millones de migrantes han sido un bastión fundamental para las economías latinoamericanas. América Latina representa el 8% de la población mundial, el 6.7% del Producto Interno Bruto global, pero recibe el 19% de las remesas del mundo. En 5 países de la región, las remesas representan más de un quinto de sus economías, convirtiéndose en el sustento de millones de familias latinoamericanas. Pero esos migrantes también han sido importantes para sostener la economía estadounidense. En la medida que la fuerza laboral de ese país ha envejecido, los migrantes han aumentado su importancia. Entre el 2000 y el 2022, los migrantes representaron 3/4 del aumento de la fuerza laboral de Estados Unidos, y se estima que, a partir de 2040, todo el crecimiento poblacional de ese país vendrá de la migración. Los países desarrollados tienen una grave crisis demográfica que está siendo solucionada en el corto plazo con mayor migración. Sin embargo, la migración desordenada también puede provocar conflictos sociales y presiones políticas en los países que reciben flujos masivos de migrantes.
En el caso de Estados Unidos, las crisis políticas, sociales y económicas de América Latina han puesto una presión sin precedentes en sus fronteras, lo que ha provocado fuertes acciones para contener el flujo de inmigrantes en ese país, y se espera que las medidas contra la migración se endurezcan aún más. Eso pone un enorme desafío para las élites latinoamericanas, que se verán obligadas a solucionar el grave subdesarrollo político que padecen, que ha sido la causa de la brutal emigración en la región. Recientemente, el presidente Gustavo Petro puso aún más en riesgo la endeble economía colombiana, provocando torpemente una crisis diplomática con Estados Unidos. Petro parece olvidar que ha sido cómplice de la narcodictadura de Caracas, que ha provocado la migración y la crisis humanitaria más grave de los últimos 50 años. Al final, la izquierda populista o comunista y antidemocrática, pero también la derecha extrema y mercantilista, han sido los culpables del desastre político y económico de la región, y todo parece indicar que o las élites latinoamericanas hacen sus tareas pendientes, o se vendrán años de graves crisis en los países latinoamericanos. Si las fronteras de Estados Unidos se cierran, nos veremos obligados, ahora sí, a construir una región capitalista, con democracias liberales, en donde se respete la propiedad privada, el Estado de Derecho, y en donde las personas puedan encontrar en sus respectivos países las oportunidades de superación para sus familias. América Latina está en una encrucijada. ¿Seremos capaces de enfrentar el desafío? Continuamos con Razón de Estado por NTN 24, el canal de las Américas. La migración ha sido una constante y una costumbre a través de la historia. Las naciones más ricas del mundo lo son porque contaron con millones de migrantes de distintas partes del mundo. La nación más rica y poderosa del planeta fue construida por migrantes. Ahora bien, hoy tenemos en el mundo continentes que se quedaron atrapados en un subdesarrollo político ofensivo debido a su incompetencia y su corrupción, debido a la indiferencia de sus élites. El desarrollo toma tiempo y mucho trabajo. El problema hoy es que hay naciones de estas que se quedaron atrás, de las que demasiados millones de seres humanos quieren emigrar, principalmente a Estados Unidos. Para conversar sobre el drama que es la migración y el momento que vivimos, tengo el gusto de presentarles a Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano en Washington, D.C., reconocido testigo ante el Congreso de Estados Unidos y orador en Naciones Unidas. Manuel, bienvenido a Razón de Estado. El ruido es grande, el miedo de los sin papeles mayor. Los primeros datos que estamos viendo indican que el número de deportados de Estados Unidos es el mismo que en el gobierno anterior. ¿Están siendo más selectivos para deportar delincuentes y criminales? ¿Estamos viendo un espectáculo o esto se pondrá muy serio y veremos cientos de aviones militares saliendo de Estados Unidos cargados de migrantes sin papeles? Muchas gracias, Dionisio. Yo creo que es una combinación de todos los elementos que planteas. Hay un espectáculo que es parte de la estrategia populista de decir estoy cumpliendo con lo prometido, y en ese sentido, pues 500 deportados es el promedio que se ha producido históricamente. Sin embargo, hay una meta que es exceder el tope que ha existido, que era de 450,000 deportados en un año durante la época de Obama. Y la propuesta que tiene el gobierno ahorita es llegar hasta los 1,000 deportados diarios, es decir, sobrepasar casi el 500,000 de personas. Los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente a la economía estadounidense. Por ejemplo, en 2022 aportaron 96.700 millones de dólares en ingresos fiscales al gobierno. Además, los trabajadores indocumentados representan el 25% de los empleos agrícolas, el 19% en el sector de mantenimiento y el 17% en la construcción, entre otros. ¿Cuáles serán los efectos en la economía de Estados Unidos si las deportaciones de migrantes indocumentados, como ya decías, son masivas? Bueno, es un efecto completamente contradictorio frente a un proceso en donde el actual presidente quiere introducir tarifas, en donde necesitarías más bien mayor competitividad y una mano de obra barata,
que te resolvería inversiones en construcción, en la economía hospitalaria. Entonces sí tendría un efecto en encarecer el costo de vida del país. Ya recibí 2 memes sobre el tema. En el primero aparece el presidente Trump jugando al golf y cuando pregunta por el caddy, el que le carga el equipo, su asistente le responde: "Usted lo deportó, presidente". Y el otro es un TikTok donde salen cientos de migrantes indocumentados, obviamente latinos, trabajando en una operación agrícola intensa con un nivel de eficiencia y rapidez admirables. Y hacen esta pregunta en texto: ¿será que los gringos lo querrán hacer igual? ¿A dónde va esto realmente, Manuel? Yo creo que va a una contradicción en términos prácticos, porque lo que estás haciendo con una mano lo estás deshaciendo con la otra. Fundamentalmente, el gobierno actual está compuesto como por 3 diferentes grupos: un grupo ideológico, el Proyecto 2025, el Partido Republicano y los republicanos más pragmáticos. Y creo que no hay una coincidencia de intereses. El Grupo 2025 está prevaleciendo en este momento, pero toda vez que se empiecen a ver las consecuencias contradictorias, como la suspensión de la ayuda externa, por ejemplo, que beneficia también a muchos republicanos y constituyentes republicanos, se van a tener que echar para atrás muchas de las medidas, pero esto es realmente contraproducente en términos generales. Ya. El Pentágono anunció el despliegue de 1.500 soldados en la frontera sur de Estados Unidos, que se sumarán a los 2.500 efectivos ya presentes, representando un aumento del 60% en las tropas de la zona. ¿Es esta medida efectiva y suficiente para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos? ¿Qué otras medidas migratorias podemos esperar y a qué extremos puede llegar la administración Trump para detener la migración ilegal? Mira, yo creo que hay un extremo ya de por sí. Toda la estrategia de fortalecer la frontera, construyendo o reconstruyendo el muro, de poner aviones a disposición en la frontera para sacar gente lo más rápido posible, de hasta tratar de evitar que una persona nacida en Estados Unidos no logre tener su ciudadanía. Hay diferentes elementos de parte de esta radicalización política que existe. Entonces, la meta realmente es bastante amplia. Las consecuencias son serias. Yo creo que no se está visorando bien en qué dirección van las cosas. Es cierto que en algunas ciudades de Estados Unidos se formaron bandas de delincuentes muy peligrosas formadas por migrantes ilegales. ¿Podrán las agencias de seguridad identificar y capturar para deportación a esos delincuentes brevemente? Sí, en algunos casos es muy posible. Estas bandas existen desde los años 80. Las bandas salvadoreñas, la Mara Salvatrucha, por ejemplo, fue creada en Pico Union, en Los Ángeles. No fue una cuestión creada en El Salvador. Nosotros exportamos criminales, no importamos criminales. Y pues ahora se están viendo las consecuencias. En algunos casos sí, son personas que se van a detectar y se van a devolver. Yo creo que son algunos que están cumpliendo sus condenas, pero en general más del 99% de los migrantes indocumentados son personas sin un crimen establecido. Son personas que han venido a trabajar 12, 16 horas diarias. Ya. La migración tiene doble impacto positivo para el migrante que va a trabajar. Consigue trabajo en la economía americana y envía remesas. Las deportaciones masivas afectarán la economía americana por un lado y la caída en remesas afectará a las economías en América Latina. Y no olvidemos el drama humano. Brevemente, Manuel, ¿sería posible legalizar a los millones de migrantes, que son la mayoría gente buena y trabajadora, que suman a la economía americana y mandan remesas a sus países? O sea, un gana-gana. Yo creo que sí. Y una perspectiva, un presidente como el señor Trump debería ver realmente el ganar-ganar mediante, básicamente, legalizando a las personas, cobrándole una multa. Por cada año que has estado en el país vas a pagar una cantidad equivalente al ingreso, como si estuvieras pagando todos los impuestos que no has pagado. Y eso, pues, al final termina contribuyendo más al Estado federal. Vamos a ver, hay oportunidades, ojalá sean creativos. Para terminar, Manuel, actualmente 40 dictaduras en el mundo generan el 35% de la migración internacional. La mayoría de estos migrantes buscan llegar a Estados Unidos. ¿Qué medidas de política exterior más efectivas podría implementar el gobierno de Estados Unidos para abordar las causas internas de la migración, especialmente en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela? Bueno, hay muchas medidas. Las sanciones es una, la revisión de los acuerdos de libre comercio y de relaciones comerciales es otra,
la puesta en lista negra a empresas que son cómplices con los regímenes autocráticos es otra. La presión internacional diplomática desde diferentes foros es otra. La eliminación de la ayuda multilateral a dictaduras es otra medida. Hay una serie de elementos que se pueden implementar. Manuel, y en el caso de Venezuela, y para terminar con un sí o con un no, como todo lo que mencionaste en Venezuela no ha funcionado, ¿una intervención militar? No. Ok. La historia nos enseña que no importa lo difícil que sea la migración irregular, será siempre un factor en la vida de las naciones. Lo que está claro es que los países que no funcionan y expulsan a su gente tienen que hacer las tareas pendientes. Manuel, gracias por tu tiempo. Continuamos con Razón de Estado por NTN 24, el canal de las Américas. Alcanzar la riqueza, el desarrollo y el bienestar toma tiempo, incluso siglos y mucho trabajo. Hay que crear las condiciones y tener disciplina y perseverancia. La primera condición es la libertad. América Latina va a medio camino, aunque a veces parece que no va. Hoy México, Brasil, Colombia, que son los grandes, y otros como Bolivia, están en malas manos. Y ni hablemos de las dictaduras criminales que oprimen a millones de los nuestros. Para conversar sobre la compleja geopolítica en nuestro continente, sobre los países gobernados por mamarrachos populistas y autoritarios, y sobre las amenazas a la libertad en el mundo de hoy, tengo el gusto de presentarles a Daniel Reisbeck, fundador del Movimiento Libertario de Colombia, bachelor, magíster y doctor de reconocidas universidades. Está en el Cato Institute y en la Reason Foundation. Además de dar entrevistas como esta, sus columnas aparecen en diarios como El Tiempo, Semana, El Nuevo Siglo y Ámbito Jurídico. Doctor Reisbeck, bienvenido a Razón de Estado. Debo iniciar esta entrevista diciendo que eres colombiano y que tienes un presidente que es una vergüenza y un mal ejemplo para América Latina y para el mundo. Cómplice defensor de la narcodictadura en Caracas y un presidente incompetente, populista y con intenciones de perpetuarse en el poder. Para suerte de Colombia, no lo logrará. ¿Cuál es tu análisis sobre por qué y cómo manejó Petro el tema de los deportados a Colombia? Pues yo ya he dicho que en términos de la historia de Colombia es tal vez la mayor humillación para un mandatario colombiano en más de un siglo. Entonces, en ese sentido, no es en vano el nombre del pacto histórico, que es el movimiento que lidera Petro. Entonces sí es histórico en ese sentido, que no es un buen sentido, por supuesto. Y pues estuvo mal todo desde el inicio, desde el primer tweet que envió a las 3 de la mañana, como todo el manejo posterior. Y lo que hemos aprendido en los últimos días es que ni siquiera Petro estuvo ahí para resolver la crisis, sino que algunos de sus ministros lo hicieron sin que él apareciera. Entonces, terrible por todos lados. Claro, habría que preguntar qué estaba tomando u otras cosas a las 3 de la mañana, pero ese es otro tema. Doctor Reisbeck, se está formando un nuevo frente anti Estados Unidos en América Latina, conformado principalmente por Colombia, Brasil, México y Honduras, en organismos como la CELAC, 4 de los países protectores de la tiranía en Venezuela. ¿Qué papel está jugando China en este tablero? Pues China ha estado entrando muy fuertemente a América Latina, por supuesto, durante los últimos 20 años, con inversiones en sectores estratégicos y, por supuesto, con una visión muy política detrás. Pero lo interesante de la CELAC de los últimos días que yo vi es que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para supuestamente respaldar a Petro y mostrar un frente unido frente a Estados Unidos y Donald Trump. Ni siquiera eso pudieron hacer. Entonces, eso es otra cosa que también le salió mal a Gustavo Petro. Ya. ¿Qué efectos políticos tendrá el nuevo enfoque en la política migratoria norteamericana sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Pues ya se está viendo que lo que ha dicho Trump acerca de su intención de deportar inmigrantes ilegales, pues ya está sucediendo. Y si acaso se necesitaba un conejillo de Indias para que lo retara y se diera cuenta si era serio o no, pues el voluntario fue Gustavo Petro y le salió extremadamente mal, como vimos el fin de semana pasado. Ya. ¿Qué efectos económicos y sociales tendría la deportación masiva sobre Estados Unidos y sobre América Latina? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pues yo pienso que más que todo envía un mensaje de que ahora sí es muy en serio el tema del control de las fronteras, no como durante los últimos años. Tal vez para Estados Unidos en el largo plazo puede tener efectos negativos y
mucha gente piensa en otros destinos para migrar, pero ciertamente también se puede interpretar desde el lado del Estado de Derecho y de que están haciendo cumplir las leyes migratorias que están ahí por primera vez en mucho tiempo. Claro, y hablando de eso, doctor Rijsbeek, ¿está Estados Unidos, como los países europeos, en su derecho de querer controlar y limitar la inmigración, sobre todo la ilegal? Pues yo diría que hay leyes migratorias y claramente el que cruza una frontera ilegalmente seguramente sabe que lo está haciendo ilegalmente. Y a mí me parece que cualquier país, no solo Estados Unidos, es que si uno tiene un Estado soberano y si uno cree en el Estado, pues una de las únicas responsabilidades que realmente le compete es el control de las fronteras. Entonces, también está el tema, bueno, hay muchos temas, pero uno de ellos es el tráfico de personas. Entonces, pues si el Estado no cuida eso, el fenómeno va a crecer mucho como ha crecido en los últimos años. Claro. Analizando las causas, hablemos del origen del problema. ¿Por qué se va la gente de su país? ¿Por qué buscan emigrar a Estados Unidos o Europa Occidental? ¿Qué papel juegan la libertad, la seguridad y las oportunidades en la decisión de emigrar? No, yo creo que esa es la pregunta clave y la pregunta que prácticamente nadie se hizo con este problema de Petro, con Trump y la humillación. ¿Por qué se han ido más de 1 millón de colombianos de Colombia solamente desde que asumió Petro? Pues obviamente porque las cosas no van bien, de hecho las cosas van bastante mal. Entonces, a menos de que haya reformas dentro de nuestros países para que haya crecimiento económico y una esperanza en el futuro, pues la gente se va a seguir yendo. El problema ahora es que irse a Estados Unidos va a ser cada vez más difícil. Ya. América Latina necesita a su gente para alcanzar el desarrollo. Con la migración, nuestra región está perdiendo talento, fuerza y posibilidades. ¿Es nuestro subdesarrollo político, especialmente como el que está mostrando Petro con estrellas, la causa principal de nuestros fracasos? ¿Qué papel deben jugar las élites en la misión de formar una nueva clase dirigente para que gobierne mejor nuestra América Latina? No hay que olvidar que una de las agendas de Petro en Colombia es el decrecimiento. Entonces, cuando hay una agenda, por ejemplo, paralizó por completo la industria de petróleo, que es una de las más importantes del país. Entonces, cuando sucede eso, no sorpresa que el país no crece, está completamente estancado y la gente busca irse. Pero a la segunda parte de la pregunta también creo que es responsabilidad de las élites de que Petro haya llegado en primer lugar por un modelo que ya no estaba creciendo. Entonces, tienen razón en ambos sentidos. Ya. El futuro de América Latina se juega hoy en gran medida en los escenarios de Venezuela y Argentina. El rescate de la libertad y el retorno de la democracia en Venezuela con la toma del mando de su legítimo presidente Edmundo González Urrutia y con la consolidación del éxito de Milei en Argentina, el futuro de América Latina y el futuro de la libertad brillan como el sol. Doctor Rijsbeek, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.